Y ahora sí le voy a dar la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Tomás Pérez Bodria, eh, especializado, creo que tenés la misma alma mater que yo, que es la Universidad de Buenos Aires. Te especializaste en Derecho Penal, fuiste concejal, porque yo voy viendo esto es Radio Parlamento en realidad. Fuiste concejal de Pilar entre el 83 y el 89, también con amplios estudios en diversas materias y más que todo un patriota, un compañero militante con el que vamos a conversar sobre la realidad actual y sobre cuáles son las perspectivas para organizarse del campo nacional y popular. ¿Cómo estás, Tomás? Hola Héctor, ¿cómo estás? Quería pedirte si tienen la posibilidad de subir un poquito el sonido, porque te escucho muy bajo. Le voy a preguntar lo que pasa es que yo me tengo que acercar. Te escucho pero bajo. Le voy a preguntar ¿Ahora me escuchas mejor? Ahí un poquito, ahí está un poco mejor. Bueno, bien. Bueno, te estaba presentando un poco a través de tus actividades, además actividades no solamente profesionales, sino la que más nos une, que es de militante de las causas argentinas. Y queríamos hablar con vos, porque sé que has reflexionado mucho sobre este tema, sobre las reformas necesarias o los movimientos o los cambios necesarios en nuestro campo nacional y popular, y cómo ves a esto no sé si se le puede llamar gobierno. Bueno, mirá, yo creo que ahora, estaba viendo recién por la tele que el bloque de diputados de Unión por la Patria y la izquierda se han retirado del recinto. Me parece muy bien, porque es evidente. ¿Me escuchás? Sí, sí. Es evidente, te decía, que no hay parámetros constitucionales dentro de los cuales se pueda iniciar el camino que tiene que iniciar el movimiento nacional y popular, ¿no es cierto? Yendo a lo que vos decías, para restaurar los mínimos estándares de legitimidad, para enfrentar un acoso tan importante, tan grande, tan fuerte, tan grosero como el que está llevando adelante el neoliberalismo en la Argentina. Yo creo que Macri, creo que Roca, creo que los fondos buitres, a través de un mascarón de proa realmente que hace dar vergüenza ajena como argentino frente al mundo, que es Javier Milei. Creo que esto es la consecuencia de una serie de errores del gobierno anterior, de la conducción general del Frente de Todos. Faltó autocrítica, faltó decisión, no hubo olfato para aprovechar las oportunidades enormes que se tuvieron durante estos 4 años, porque, como siempre decimos, ¿no es cierto?, y Milei lo está llevando a cabo, está provocando una crisis para imponer el modelo que le están exigiendo desde el Fondo Monetario Internacional, el macrismo, el círculo rojo, en definitiva. Pero el gobierno de Alberto Fernández contó, y del Frente de Todos, no quiero tanto personalizar en Alberto porque no es el único responsable, contó con estupendas posibilidades que no había que generar porque estaban generadas. La primera de ellas fue la herencia macrista. La herencia macrista era una posibilidad o una oportunidad, a mi juicio, destacable para, a partir del triunfo electoral tan contundente, que no tiene nada que ver con el de Milei. Alberto ganó en primera vuelta por una cifra contundente. A partir de ello, tenía la posibilidad de avanzar sobre los factores de poder, de modo de instaurar reformas o transformaciones que eran indispensables luego del vendaval macrista, y se la desaprovechó. Hoy se está pagando porque ese círculo rojo que debería haber retrocedido a partir de ese fracaso desde el punto de vista electoral de los argentinos y de los intereses de los argentinos, no de los intereses que ellos representan, pero a partir de esa situación política era una oportunidad óptima para avanzar, se la perdió. La pandemia, 3 meses después, observemos que durante los primeros 100 días todo estuvo parado en función de la necesidad que se puso de manifiesto en ese momento de resolver la deuda con los hold down.
que además se la tomó como una necesidad previa a el tratamiento de la cuestión del Fondo Monetario Internacional. La pandemia fue otra oportunidad, porque justamente no había mayor crisis que la de una pandemia de las características del COVID-19, para que el Estado, que fue un Estado protector, que se hizo una buena tarea desde el punto de vista médico y de preservar fuentes de trabajo, debería haberlo hecho seguramente de otro modo. No era la gran oportunidad para descalificar este discurso de los subsidios, que siempre se los ven solamente se los critica o se los descalifica cuando están en función de los intereses populares, cuando es un salario indirecto, de alguna manera, pero no cuando se lo llevan las empresas. Eso fue lo que ocurrió con las medidas que se tomaron en ese momento y que agradecieron muy mal. Recuerdo que el 20 de marzo... Compañero, te quería decir algo, porque sí, eso también tiene que ver con la pandemia, y yo sé que vos lo compartís. ¿No fue también un gran momento para haber peleado fuerte la deuda externa? Ah, por supuesto. Tenemos que bancar a estos, pero claro, a estos ratones, esos estafadores internacionales que vienen... Bueno, yo eso lo pongo... nos dicen eso lo ubico... Ellos hicieron algo ilegal. Eso lo ubico, Héctor, fue una deuda absolutamente ilegal. No vale la pena que reiteremos todo lo que ya hemos dicho muchas veces sobre la deuda de Macri, de 45.000 millones de dólares, que no quedó un centavo en el país, que se fue a los 2 minutos de haber entrado, porque ya lo hemos dicho, pero fue sí, absolutamente, una gran oportunidad para desconocerla literalmente, esa deuda íntegramente. Y yo digo más, por eso te hablaba de los holdout. La deuda de los holdout también es ilegítima, porque fue producto del carry trade, la famosa bicicleta financiera que instauró el macrismo contra viento y marea. Y es una deuda que tiene las características de lo que se ha denominado deuda odiosa, también esa. Entonces era una oportunidad extraordinaria porque en época de pandemia el Estado demostró ser, todos los estados nacionales, demostraron ser la única alternativa para enfrentar crisis. Y si es una alternativa totalmente viable, única en este caso, para enfrentar una crisis como la de la pandemia, también es una alternativa viable para resolver las otras crisis en función o en favor de lo cuanto había indicado el mandato electoral del 19, que era restaurar la distribución de la riqueza adecuadamente, y yo creo que había que avanzar en otros muchos temas, como el tema del Paraná, el tema del comercio exterior, el tema de las energéticas, que ahora se va a empezar a ver otra vez con estos calores, donde todos los intendentes de la zona sur llegaron a pedir la caducidad del contrato de Edesur y sin embargo se lo desoyó. En el caso de Edenor, no solo no se atendió el problema de la falta de inversión, que no tanto como Edesur, pero también la hubo, sino que además se permitió la venta del paquete de Marcelo Miglin a el trío Vila, Manzano, Filiberti, que como todos sabemos son socios y amigos de Sergio Massa. Y eso fue otro grave error, una gran carencia del gobierno, porque se impidió que hoy, por ejemplo, contemos los argentinos con energía, y seguramente hubiera sido uno de los factores si estas dos cuestiones, falta la tercera, que ahora te voy a enunciar, si se las hubieran llevado adelante, hoy no estaríamos en manos de esta gente. La tercera es la guerra de Ucrania. ¿Cómo es posible que, siendo nosotros productores de alimentos, se dice siempre que para más de 400 millones de personas, a raíz, y Ucrania también lo es, a raíz de esa guerra, Argentina, en lugar de posicionarse en el marco internacional para que esos recursos extraordinarios que hubieran ingresado de parte de la exportación o de la totalidad de esos cereales, se apalanque un crecimiento industrial, tecnológico, etcétera, de la Argentina, en lugar de someterse al plano de la División Internacional de Trabajo que determinan los países dominantes y que lleva a que los alimentos en la Argentina, ya en época de Alberto, hoy todavía mucho más, le cuestan a los trabajadores más caro que lo que cuestan en Alemania o en cualquier país de Europa. Bueno, esos errores se están pagando, y otros más, son los que se pagan con el advenimiento de un gobierno tan retrógrado, tan fascista, tan dependiente, tan sumiso al imperio norteamericano, Israel, como el que estamos hoy sufriendo, que es una continuidad del macrismo. No nos engañemos, ¿no? Porque este personaje es un personaje menor.
Milei es un personaje menor. Y creo que hasta les molesta a ellos. Probablemente no hay que descartar que se esté pensando ya en su reemplazo, por otro que sabemos cómo viene. En ese sentido, no sería ninguna solución para la Argentina, sino quizás hasta un escalón más abajo. Bueno, eso es lo que tenemos que pedir. Yo creo que es lo que está tratando de enfrentar el pueblo argentino como puede en las calles, frente a una represión desproporcionada, mansalva, que precisamente tiene como objetivo, que es el objetivo que siempre tuvo Burri, lo tuvo también el gobierno de Macri, de intimidar a las movilizaciones populares para poder instaurar este plan de entrega, de miseria absoluta y de subordinación geopolítica a un eje que está declinante en la geopolítica internacional, como es el eje Estados Unidos-Israel, acallando la movilización popular y desconociendo evidentemente lo que yo creo que a lo mejor los termina sorprendiendo, que es la historia del pueblo argentino. No es la primera vez que pasa por esto. Estamos en una situación complicada porque, por las razones que acabo de exponer, todo eso, esa deslegitimación, esa desorganización, lleva a una situación crítica. Pero una primera expresión que yo creo que es importante, y más allá de los personajes que la impulsaron, digamos así, que es la movilización y el paro del 24 de enero que llevó adelante la CGT, porque se dio una muestra allí de la decisión de una gran parte del pueblo argentino, no solamente en Buenos Aires, sino en todo el país, de enfrentar este modelo. Compañero, disculpa que te haya interrumpido, ¿viste? Lo que pasa es que me subleva tanto algunos conceptos, los tuyos clarísimos, de conceptos, por ejemplo, la titular del organismo, Cristalina Georgieva, del FMI, destacó los esfuerzos del gobierno de Javier Milei para reestructurar la macroeconomía del país y corregir los errores de la gestión anterior. El error fue dar un préstamo ilegítimo de acuerdo a las mismas normas del Fondo Monetario por presión de Trump y Estados Unidos, que pone el 12% del fondo del FMI, a un gobierno ladrón como era el de Macri. Ese fue el error. No del gobierno de Alberto, cometió errores, obviamente, y manejó terriblemente mal las reservas de divisas, pero es increíble, es totalmente perverso, ¿no te parece, Tomás? No, yo creo que lo que tienen es un discurso hipócrita. El Fondo Monetario no comete errores. El Fondo Monetario, históricamente, y durante el macrismo y durante el gobierno de Alberto, que tomó otro préstamo para pagar el de Macri en lugar de desconocerlo, hace lo que corresponde a sus intereses y al núcleo de servidores que tiene en la oligarquía nativa, que está siempre en contra de los intereses argentinos. Cuando ellos hablan de errores, seguramente han sido aciertos cuando se los toma un gobierno popular. Y cuando habla de aciertos, se está refiriendo en realidad a los saqueos que se producen contra el pueblo argentino. Esto no sorprende, Héctor. Vos como yo somos hombres ya grandes, que hemos vivido distintos periodos de la historia. Esto lo vivimos durante la dictadura, lo vivimos también con Alfonsín, cuando echa a Crispum por imposición del fondo poner a Zurduy y reconocer la deuda de los militares, que era absolutamente odiosa e ilegítima tanto como la de Macri, y que fue una oportunidad histórica perdida, y por supuesto con el de Menem y el de Macri a posteriori. Esta es la línea histórica de ellos, y es la línea de los intereses que siguen y que corresponde al posicionamiento geopolítico del principal accionista del fondo, que es Estados Unidos. Más allá que también lo integren China y otras potencias, pero lo determinante en este tramo es los requerimientos geopolíticos y económicos de Estados Unidos. Vienen por nuestros recursos, vienen para constituir un parapeto en América Central respecto de cualquier del avance chino. Para eso tienen la base de la OTAN en las Malvinas reforzada y tienen un gobierno actual que directamente ha decidido ceder, por lo menos así lo están entendiendo los propios ingleses, la soberanía argentina. Por eso sí, tienen infiltrados. ¿Cómo? Que sí, señor, totalmente, como vos lo decís. Claro. Sí, es lo que están diciendo. Lo dicen abierta. Otra cosa interesante, no lo ocultan. Casi como que se sienten orgullosos. No lo ocultan, por supuesto, los ingleses, que es lógico, pero se sienten orgullosos, sí, los tipos de la Libertad Alianza, con Milei a la cabeza y, por supuesto, Macri atrás de él. Porque son cipayos, vienen para servirles y quedarse con las migajas que ese servicio les representa.
Yo creo que el desafío que tenemos como pueblo, como movimiento nacional, popular, es, lo primero de todo, reunir todos los esfuerzos necesarios para que esta gente que ha tomado el Estado, porque ellos critican el Estado todo el tiempo, vos viste que hablan de achicar el Estado, de motosierra, es mentira, lo que vienen es apropiarse del Estado para no tener que intermediar con el Estado como han hecho con los otros gobiernos. Macri ya avanzó mucho en eso y acá en este momento lo están tomando íntegramente. Duele mucho, por supuesto, la complicidad de los que se consideran propios. En estos días hemos tenido ejemplos notorios, ¿no es cierto? Pero bueno, esa es la historia también, con vos lo hemos intercambiado en estos días, es la historia del movimiento nacional. Por supuesto, traidores siempre hay, hubo y habrá. Pero creo que lo que manda la hora es asumir la experiencia pasada del movimiento nacional en todos sus tramos, tomar los mejores tramos, que los tenemos y muchos, para convertir esto que es una desgracia para la nación y para el pueblo, la que se está viviendo hoy, en una oportunidad más. ¿Una oportunidad para qué? Y para llevar adelante las únicas políticas que admite el avance que ha tenido esta derecha troglodita y entreguista, que es retomar fuertemente las riendas de los intereses nacionales, retomar la soberanía, recuperar el Paraná, recuperar el puerto de Quequén, que si bien ahora yo creo que ya no está en nuestras manos, por más que el nombrado allí haya sido puesto por Kicillof, creo que se equivoca el gobernador con ese nombramiento, retomar el señorío sobre nuestra energía. Nosotros somos en este momento el país que tiene el precio de la nafta más caro de todos los países que son productores de petróleo, más caro que Estados Unidos también. ¿Qué motivo hay para que, siendo productores, teniendo costos nacionales, sueldos nacionales, los argentinos no podamos disponer del combustible y además el combustible sea una carga adicional porque se reflejan los precios que aumentan la inflación? Eso es un desideratum, es una cosa incomprensible, salvo que esté, como está, absolutamente direccionada a la entrega de los recursos naturales. ¿Y puedo agregar un concepto? Es capitalismo, claro, de pillaje. Sí, de pillaje, son pillos, son ladrones, estos son ladrones. Inglaterra, su historia es una historia de latrocinio, ¿no es cierto? Estados Unidos, sí. Y los cipayos, que como los que combatían para el ejército indio cuando la India era invadida por Inglaterra, acá hacen exactamente lo mismo, aunque no haya una guerra de por medio, pero si lo hubiera, estarían en la misma posición, porque en definitiva están facilitando el drenaje de nuestras riquezas, que es lo mismo que decir la miseria de nuestro pueblo por 4 monedas, que son millones de dólares seguramente, pero son 4 monedas en referencia a la enorme riqueza del pueblo que tiene la nación argentina, y que eso hace absolutamente inadmisible la situación por la que pasa nuestro pueblo y nuestra patria, y que creo que, atendiendo a nuestra historia, va a resurgir de las cenizas, aprovechar la oportunidad y llevar adelante como reacción, porque ya no va a haber camino del medio después de Milei, no puede haberlo. No puede haber un Scioli que es lo mismo estar en un gobierno con otro, o un Massa que tiene 4 casi ministros en el gobierno de Milei, haciendo políticas que son muy similares. Acá la solución la tenemos, por ejemplo, expuesta en muy buena medida en la política que llevó adelante el general Perón entre los años 46 y 55. En buena medida, acá como vecinos, la política de defensa de la soberanía nacional, de los recursos nacionales y la redistribución de la riqueza que lleva el gobierno boliviano en Bolivia, más allá de internas que lamentablemente en ese país en alguna medida ponen en riesgo esas conquistas, pero es lo que está ocurriendo. Nosotros, y después hermanarnos con América Latina, no ser una islita que pare la unidad latinoamericana para sentarse en un pie de igualdad en el tablero de la nueva geopolítica multilateral, con Rusia, con China, con India y con Estados Unidos, no como un continente dependiente, sino como en igualdad de condiciones para mejorar el mundo y mejorar sobre todo la vida de los compatriotas latinoamericanos, entre los que tenemos que estar siempre, nunca más darles la espalda, como obviamente está ocurriendo con este gobierno, como venimos comentando.
Vos sabés, Tomás, que pasa en la historia a veces que la gente menos pensada queda a la cabeza de una reacción, como vos decías de la CGT, o sea, lo que vos menos pensabas, porque le habían pateado el escenario, porque no respondían, terminaron a la cabeza en cierto modo, digamos, del acto al que participamos todos. Nosotros mañana hacemos un acto a las 6 de la tarde en defensa de la soberanía de nuestro pueblo y nuestros derechos constitucionales y repudiando la entrega de Malvinas por Milei ahí en el Congreso. Vamos a estar varios ex conscriptos que salimos en Malvinas porque te podés imaginar que mis compañeros y yo estamos con mucha bronca, no poquita bronca, mucha bronca. El problema de la historia argentina, y vos lo sabés, es el sentimiento nacional. Después puede ser un poco conservador, liberal, lo que sea, estarás en el campo nacional y popular, pero bueno, las alianzas que hacía Perón incluía distintas expresiones políticas, pero todos con un objetivo que era el crecimiento, la independencia nacional, digámosle. Y el problema de este muchacho es que son cero nacionalismo, olvídate. Cuando vos decías fascistas, los fascistas por lo menos eran nacionalistas. Eran nacionales. Tal cual. Son de los peores. O sea, esto tiene, del fascismo tomaron los métodos trogloditas de la represión, nada más, y hasta por ahí. Obviamente que es envidiable el nacionalismo fascista frente a Milei, no cabe duda. Ahora, sí. Claro, yo creo que... A Vicky Villarreal, ¿cómo la ves? Porque están haciendo todo un trabajo en las redes para los chicos jóvenes, mostrándola, ay, qué linda que es, solamente como te lo cuento porque yo trabajo en ese tema para poder contrarrestar todo esto, la presentan como una modelo, ¿entendés? Es puramente estética para tratar de ganar a los chicos jóvenes, la presentan como un modelo estético, y por otro lado, la presentan como patriota, pero patriota ¿por qué? ¿Cómo puedes ser vicepresidente de un gobierno como este y decirte que sos patriota? Bueno, yo creo que ahí hay dos cuestiones. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo la ves? Bueno, no me cabe duda que Macri tiene entre su tablero de posibilidades la de Villarroel reemplazando a Marmota, porque y porque si se cae, como no sería nada extraño, todavía no entramos en el nudo de la tormenta, hay que pasar este mes donde los aumentos, sobre todo porque más allá de los sectores más rezagados de nuestro pueblo, que están acostumbrados a sufrir pero hoy están pasando hambre, están pegándole un palo espectacular a la clase media y le van a terminar de noquear en este mes cuando vengan los aumentos de la energía, la luz, el gas, las escuelas, los útiles, otra vez la nafta. Si empalmamos de nuevo, los conceptos porque se pierden. A ver. Le pido a... A ver si se conectó de nuevo. Hola, Tomás. Hola, te escucho. Dale. Bueno, quería, porque yo me lo perdí porque tuve un problema de conectividad. Quería escuchar tu opinión sobre el posible reemplazo de Milei de Villarroel. Claro. Bueno, es público y notorio que Macri viene reuniéndose con él en el sur, en Villa Langostura, en una reiterada cantidad de oportunidades, porque Macri es un tipo que no está formado, pero que no es estúpido. Evidentemente es el que ha venido sacando en sus objetivos, obviamente, de cipayo, de cipallismo, las mayores ventajas. No cabe duda que más allá de desconocimiento que hace él en ocasiones de Caputo o de Sturzenegger, o de Patricia Bullrich, con la que pueden tener disputas internas, el gobierno es la mitad del gobierno que tuvo él durante su periodo de 4 años. Y es obvio que, como todo el mundo ve, este muchacho es un inestable, además de un tipo muy perverso, y que probablemente las condiciones económicas a que está llevando al país
porque está tocando a todos los sectores. Ese es otro tema. Vos hablabas de la prioridad de alianzas que se nucleen en torno a la defensa nacional. Bueno, esto es lo que está facilitando el gobierno de Milei de alguna manera para el campo nacional, porque evidentemente hay sectores de la burguesía, sectores de los distintos espectros del aparato productivo del país y social, que están absolutamente tocados y seguramente lo han votado a Macri, a Milei. Así que creo que sí, que es posible que está intentando eso. Ahora, también pienso que si este derrotero de empobrecimiento general, de saqueo general, de crecimiento de la inflación, de los salarios que están absolutamente inmóviles, prosigue, no creo que tampoco puedan sostener a Villarroel. Para mí el problema del campo nacional es más nuestro que el enemigo. Es decir, me parece que los acontecimientos se están acelerando tanto que nos pueden sorprender sin la organización necesaria para bancar el proceso que siga a una posible caída de este gobierno en pleno, que derivará constitucionalmente en una asamblea legislativa y la nominación de un gobernador o de un diputado, como dice la ley de acefalía, para completar el periodo, si esto se da. Que sería deseable, con la salvedad que requerimos tiempo. Vos decías que a veces las conducciones o los emergentes de determinados periodos críticos son sorpresivos, y te referías a la CGT y el paro del 24. Bueno, coincido con eso, pero además creo que no es casualidad. Vos fijate que el paro fue el 24, el día 10, lo declararon unos días antes, pero el día 10 se reunieron las regionales en Buenos Aires, vía Zoom y presenciales, las regionales del interior, que me da la impresión que se está nutriendo a partir de la necesidad imperiosa que marcan sus propios representados, los trabajadores que están en blanco, están empujando a la cúpula, sin duda alguna, a la defensa de sus intereses, que no puede ser de otra manera que resistiendo los embates de este gobierno. Así que se está dando un cúmulo de situaciones. Perón, en el 45, hizo un trabajo que fue obviamente entre el 4 de junio del 43 y el 17 de octubre del 45, a partir del golpe del GO, hizo un trabajo importante, ocultando la realidad, ocultando el nuevo sujeto social que emergía, que eran los trabajadores, y no fue muy vertiginoso eso también, en 2 años. Era impensable, porque la economía del país estaba más o menos como va a quedar ahora después de Milei. Estaba el 80% en manos inglesas, la energía en la CADE, los ferrocarriles ingleses. La Argentina era una rémora de soberanía. Y sin embargo vino el peronismo ubicando con precisión el sujeto social, que es algo que tenemos que hacer, porque ya no pasa solamente por los trabajadores registrados en la actualidad. No solo porque el 50% ya no es registrado, sino porque los avances tecnológicos a los que no podemos evitar y que debemos recibir con beneplácito nos obligan a repensar esa cuestión, incluso en función de la debida redistribución de lo que yo llamo que va a ser el motor del futuro inmediato, que es el ocio. Es evidente, la robótica reemplaza la mano de obra, y por eso estos tipos, que no son tontos, se apropian de los estados, lo descalifican para apropiárselo, porque el Estado, así como fue el único capaz de enfrentar la pandemia, es el único instrumento que tienen los pueblos para garantizar que la mano de obra que queda de lado por la cibernética, por la robótica, y que va a derivar en un tiempo de ocio, ese ocio no sea nada más que en provecho de las clases dominantes, sino que sea distribuido sus beneficios de modo justo, y eso solamente lo puede hacer el Estado. Entonces, tenemos que ver todas esas cuestiones, y el tiempo nos corre, porque esto es muy acelerado lo que están haciendo, a los empujones, a las patadas, reprimiendo, y yo creo que van a fracasar. El tiempo nos corre porque no podemos venir para volver como si no hubiera pasado nada y reiterar con dirigentes y con medidas lo que nos llevó al fracaso y al detenimiento de este gobierno tan nefasto. Bueno, yo creo que ahí hay conceptos medulares, por algo te invitamos, porque ese concepto que dijiste, que no sea tan rápido que nos agarre desorganizados, creo que es fundamental para ver el actual estado político argentino. Y además hay otro tema. O sea, que acá nos especializamos en el tema que se llama impacto tecnológico y cambio social.
que establece, además de lo que llamamos globalización material, no la globalización política que quisieron imponer los norteamericanos, sino material, que es la que genera el avance tecnológico. Los centros de producción se concentran en ciertos lugares del planeta y las ideas, las personas y las mercaderías se mueven con una rapidez que antes no existía. Entonces eso modifica mucho. Obviamente, los grupos económicos, como bien vos lo decís, quieren dominar todo el mundo y disolver a los estados y subordinarlos. Como bien explicaste, es así. Pero acá lo que se genera es lo que nosotros llamamos ciencia propia de los frutos de la ciencia. O sea, así como en su momento se dijo que había una plusvalía y se la apropiaba determinado el capital, nosotros decimos que con este impacto tecnológico los frutos de la ciencia también se lo apropia el capital concentrado. Entonces, la nueva frase, por una cita histórica, porque yo vengo del humanismo católico, no, aunque respeto muchísimo el pensamiento marxista, pero yo vengo del humanismo católico, la frase proletarios del mundo unidos hoy es: los frutos de la ciencia le pertenecen a toda la humanidad. Y no significa que vos no puedas tener la propiedad de tu invención o de tu laboratorio por unos años, pero vos tenés que o producir para que todos lo puedan consumir ese adelanto científico, o el Estado tiene que ponerlo a disposición de las masas comprándolo. Es decir, y luego de ciertos años tiene que pertenecer a toda la humanidad. Entonces, nosotros creemos que la lucha actual del reparto se basa en quién debe adueñarse de los frutos de la ciencia, ¿sí?, que tiene que estar al servicio de toda la comunidad, y después tener en cuenta que en esa sociedad de ocio, que también hablamos, como hablaste vos, tiene que haber un ingreso básico por el solo hecho de ser una persona, y luego se le suman los salarios y lo que se gane. Bueno, eso, vos viste que hay un economista muy reconocido, francés, que no es precisamente marxista, Tomás Piketty, que habla de la renta básica universal en los mismos términos que está hablando vos, no lo que hablamos muchas veces acá. Es decir, Pero vos y yo somos de la vieja escuela. El pensamiento nuestro es argentino y latinoamericano. No vamos a buscar a los gringos. No, pero te quiero decir que hasta ellos se dan cuenta de eso. Porque lamentablemente los gringos nos están gobernando en este momento. Entonces, nosotros tenemos que entender por dónde van para que nosotros podamos torcerle el rumbo. Yo creo que, obviamente, que va a venir un periodo de transición. Lo primero que tenemos que preservar son los recursos que hoy son indispensables para que esta tecnología arrolladora, que ya llegamos a la inteligencia artificial, ya se está discutiendo si cuándo un robot va a poder hacer más cosas que un cerebro humano. Bueno, una nueva naturaleza humana. Claro, exactamente. Entonces, lo primero que tendremos que hacer, y eso sí es urgente, y tenemos que acelerar nuestra organización porque el tiempo no espera, es preservar esos recursos. Nosotros tenemos el litio, las tierras raras, el cobre, que hoy son esenciales para el andamiento de esa nueva tecnología que produce todas estas cosas. La primera etapa precisamente de apropiación de esos beneficios se da todavía con la apropiación de los frutos de la tierra. Entonces, ese interín lo tenemos que transitar y prepararnos, precisamente, en mi opinión, con un gran fortalecimiento del Estado, para que ocurra lo que acabas de mencionar y que yo estaba haciendo también alusión antes, el Estado como único posible, por lo menos en los términos que todos conocemos hoy, el único posible distribuidor de los beneficios de esa tecnología. El único que puede evitar, así como hoy los estados nacionales, populares, interceden para que la plusvalía, entendida como el exceso o como la ganancia sobre lo que excede a la necesidad de abastecer el estómago de los trabajadores para producir productos, se lo apropiaban los dueños de la tierra, y el Estado intercede para hacer la distribución justa de esos ingresos, que no se logra habitualmente. Acá lo hemos logrado en 2 o 3 oportunidades de gobiernos peronistas. Va a tener que encargarse de distribuir con absoluta justicia, porque ya no van a ser los dueños. La tecnología corre sola. Estamos diciendo que va prácticamente a ser una inteligencia artificial humana. Bueno, los estados nacionales
en el que nos interesa a nosotros fundamentalmente en la Argentina y en América Latina, tiene que empezar a pensar en esas cuestiones. Ahí está la necesidad de ver el nuevo sujeto social de esta estructura que se viene, para que el peronismo que nosotros seguimos siempre y que ubicamos, yo personalmente lo ubico como único momento preciso en el que se dio abiertamente. Después, por supuesto, Néstor y Cristina, sin llegar a hacer las transformaciones de fondo, avanzaron en una línea que era consecuente con aquella línea histórica. Pero eso hoy tenemos que traducirlo en términos modernos hacia adelante en lo que es la apropiación de la renta que implica la tecnología. Hace unos años tuve una disputa en un medio de difusión con Eurnequian, el de Aeropuerto 2000. El tipo había sacado un artículo en donde se vanagloriaba de que los empresarios, con el avance tecnológico, esto hace 6 o 7 años, el avance tecnológico y la robótica ya no requerirían mano de obra de trabajadores, por lo tanto, ellos iban a ver acrecentadas enormemente sus ganancias a partir de no tener lo que ellos denominan el costo del salario. Bueno, y yo le dije, ¿pero quién les va a comprar los productos si eso fuera así? Porque las computadoras producen, pero no comen. Que dicen ellos que prefieren que sea un 20% rico y no que sea un 80% que consume, ¿viste? Esa es una claro, de las lo que pasa, eso es absolutamente lo que ocurre en la actualidad. Lo que se viene, creo que se les va de las manos a ellos también, por eso tenemos que ver las metodologías. Lo que se viene desde el punto de vista del avance tecnológico es no solo la no necesidad de mano de obra en la producción en la producción, en las mercancías, para producir mercancías, sino que el capital va a pasar incluso en los términos marxistas, si querés, a pasar a ser una cosa distinta. Y no tiene necesariamente que quedar, porque ya no va a ser así, en manos de los que son los dueños de la tierra. Entonces, el Estado cobra no solo una labor distinta, sino una dimensión diferente, un nuevo concepto de Estado, en mi opinión, que hay que ir conformando con la vertiginosidad que nos impone precisamente el avance tecnológico. Totalmente de acuerdo. Mira, ya estamos llegando al final. Primero quería agradecerte tu presencia, porque realmente nos da una calificación importante por tus opiniones. Mandarte un abrazo y, como siempre, nos encontramos en la calle. Nos encontramos en la calle, claro que sí. Seguramente mañana estaremos por ahí, y en estos días van a haber muchas oportunidades de encuentro. Es así. Un abrazo grande. Un pueblo soberano. Te mando un abrazo. Otro. Nos vemos la semana que viene.